¿verdad? Bueno, muy bien, gracias, Iván. A nuestros queridos participantes del taller virtual de la Biblioteca Municipal de la Manzana de la Ribera. La biblioteca lleva el nombre de nuestro gran escritor Augusto Roa Bastos. Les doy yo la bienvenida, la más cordial bienvenida a esta sesión en la que vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo les vamos a pedir a ustedes que comiencen a profundizar sobre los temas que hemos tratado y para eso elijan ustedes libros o pequeños relatos o poemas, textos que sean de su agrado, para que podamos en esos textos buscar aquello que estudiamos, que sin falta está, y que nos va a servir como un camino para continuar hacia los elementos fundamentales de la literatura. Esto es lo que yo sugerí y sugiero a nuestros compañeros ahora, ¿no? No hay necesidad de que se trate de un texto muy largo, ni mucho menos. Bueno, Laura, ahí ya te tengo totalmente en la pantalla. No sé por qué antes te tenía a la mitad, pero ahora estás a la pantalla. A mí me tenés también así larga en la pantalla. Ya no estoy más en el chiquito, pues. A ver, háblame un poco. No te escucho una palabra. Disculpe. No. Ahí sí, abriste ya la... Sí, disculpe, lo tengo a usted en primer plano. Bueno, sí, muy bien. Entonces, todos escuchan bien, ¿verdad? Sí, señor. Tenemos Perfecto. muy bien, exactamente. Entonces, vamos a comenzar nuestra sesión de hoy con algo que tiene que ver con lo que habíamos hablado, que haríamos desde luego, pero un poco más ya ampliando el campo, ¿no? Hemos tocado muchísimo, quizá más de la cuenta porque tendríamos que haber dejado para más adelante algunas cosas, la relación entre literatura y salud. Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas noches, Jauco. Un gusto. Gusto de verte. Igualmente. Entonces, lo que estábamos buscando, vamos a dejar de lado un poco la relación entre literatura y sociedad. Vamos a la literatura, lo más puro posible en términos de pureza literaria, que es decir, dejemos de lado un poco a la sociedad por el momento. Es casi imposible hacerlo en un sentido del argumento o de la trama de la obra, porque todo es finalmente, todo lo que es lenguaje es social. Hay una sociedad, el lenguaje pertenece a todo el mundo puede leer, si bien no todos pueden escribir, todos pueden leer, y de hecho, el que ha intentado leer a fondo un texto, sea un cuento, una novela o un poema, siempre va a encontrar la sociedad detrás, siempre la va a encontrar. Pero vamos a hacer énfasis ahora en los aspectos puramente técnicos que son importantísimos para poder valorar un poema, un cuento y una novela. Nosotros trabajamos un poco con cuentos, sobre todo con los cuentos de Cortázar, que es uno de los grandes. Vamos a seguir trabajando con otros cuentos, pero yo quiero hablar de lo que es técnico en términos de cuento y mencioné primero esta frase de Edgar Allan Poe que dice que la primera frase o la primera oración con la que comienza un cuento ya debe dar a entender el tema central, la parte central del cuento. Y yo me puse a pensar, ¿por qué? Y en realidad no hay otra respuesta que la siguiente. Hay pocas palabras en un cuento.
El cuento tiene pocas páginas generalmente. Hay que leerlo de una sentada. Y si no tenemos un atisbo de lo que va a ser el eje del cuento, vamos a esperar a llegar al cuento y el eje del cuento nos va a detener en la lectura. ¿Por qué? Porque no lo conocíamos. Entonces, él sostiene que ya la primera frase debe dar una clara idea de lo que va a ser el tema central o la parte central del relato. Hay un cuento famoso de Poe llamado El tonel de Amontillado, que en inglés se llama Cask of Amontillado. Amontillado es el vino que recibe ese nombre. Y en el caso de aquel relato de Poe, había un barril de vino, entre otros barriles de vino, que estaba en un sótano, en un lagar prácticamente también de vino, un espacio en una casa que permitía tener el frescor y la falta de luz que son necesarios para conservar el vino en buen estado. El cuento comienza así. Aguanté lo mejor que pude los 1001 insultos de Fortunato. Pero no dice por qué razón lo insultó el otro. No dice si esos insultos estaban relacionados con esta cosa, aquella cosa, porque siempre es un insulto, porque es una ofensa, ¿no? En inglés se traduce por ofensa y siempre dice, aguanté lo mejor que pude las 1001 ofensas. Son insultos de Fortunato. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que el cuento va a tener una parte central en la que ya nosotros vamos a saber que este hombre tuvo que aguantar insultos de otro hombre a quien él en un momento dado invita a su casa a conversar con él. O simplemente el otro decide venir a hablar con él. Están los dos solos en la casa. Conversan y él le dice, ¿por qué no te invito mejor a tomar un trago de buen vino que yo lo tengo acá en el sótano? Y acéptame ese buen vaso de vino que te ofrezco, esa buena copa de vino que te ofrezco. El otro baja con él. Entonces él le sirve vino. El otro toma. ¿Te gustó el vino? Sí, le sirve más vino. Lo va dejando un poquito ebrio, ¿no? Y va pasando el rato, van conversando de lo que se dice bueyes perdidos. Llega un momento en que está la pared de ladrillos ahí completamente desnuda. Y Fortunato es empujado hacia la pared y está tan débil que no puede hacer nada porque está borracho. Y ahí en la pared había ahí 2 ganchos donde él queda encadenado. Lo encadena a la pared y él comienza, al lado había ladrillos y había cemento con mezclas y una palita de una cuchara de albañil. Comienza a hacer una mezcla y va levantando un muro de ladrillos y lo va dejando a Fortunato metido adentro y él está desesperado porque no puede salir. Lo va dejando cada día, a cada rato va subiendo la muralla hasta que lo tapa totalmente, ¿verdad? Y por supuesto se va a terminar por morir asfixiado ahí. Entonces el cuento termina diciendo, terminé de poner el último ladrillo, sentí una especie de dificultad para respirar. Todos pensamos que es la
Expiación estaba vinculado al arrepentimiento que él podía tener por haber matado a Fortunato, ¿verdad? Dice, debió haber sido el Nitro porque era un lugar tan encerrado, tan falto de aire, etcétera, etcétera. Y después agrega, en 100 años, en 500 años, nunca nadie habrá entrado ahí. Es decir, narra un crimen absolutamente perfecto, pero a lo largo del relato, que uno se lo ve y se va imaginando que algo va a pasar en ese sentido, porque en la primera parte comienza el cuento diciendo, aguanté lo mejor que pude las 1001 ofensas de Fortunato. Es una venganza. La primera frase nos lleva al centro mismo del cuento y luego posteriormente llegamos al final donde ese hombre lo empaló vivo, lo metió en un muro, lo amuró o lo enmuralló, como quieran ustedes, lo amuró vivo a él. Este relato de Edgar Allan Poe es simbólico con respecto a la primera frase, como digo yo, ¿verdad? Quien comienza leyendo el cuento encuentra en la primera fase el centro mismo del relato. ¿Por qué razón? No tiene muchas palabras para llegar a esto. Si uno no supiera cuál es la relación que tiene el narrador con, no el escritor, el narrador del cuento, la voz que va contando, no es el escritor, es la voz que va contando. El narrador del relato con Fortunato, bueno, va a llegar un momento en que después, cuando lo va llevando abajo, cuando lo mete en el sótano, cuando conversa, dice, pero ¿qué pasa? ¿De qué trata el cuento? Uno ya, sin embargo, está preparado para una venganza. ¿Por qué? Porque el comienzo lo preparó. En el comienzo él dice, aguanté lo mejor que pude las 1001 ofensas de Fortunato. El relato se llama El tonel de Amontillado de Poe, que yo recomiendo, si no lo conocen, que lo lean. Hay un relato más largo, más complicado, de Jorge Luis Borges, que sigue en cierta medida el consejo de Poe. El relato se llama El Aleph, es un relato muy conocido que ustedes conocen. Por ejemplo, Mario estoy seguro que ya leyó, pero no sé si Laura leyó. ¿Habrás leído? No, bueno. Alberto, ¿recordás el relato? Sí, Alberto, recuerdo perfectamente, sí. Mejor. Que se encontraba en un sótano en un barrio de Buenos Aires. No hay ningún bar. Es la visita que hace Borges, y es Borges el personaje. Él da su nombre como el otro lo dice, Borges le dice en una parte. En realidad es la visita de Borges a un escritor bastante malo que se llama Carlos Argentino Daneri. En ese relato, en la casa de Carlos Argentino Daneri, hay lo que Daneri le dice, este es un observatorio maravilloso, el Aleph. El Aleph es un punto, dice, en el universo, donde si te acercas podés ver todas las cosas en el mismo momento. Es una pura magia, ¿verdad? Un relato fantástico. La pura magia de quien se acerca a un punto y ve todo lo que quiere ver en el universo. ¿Cómo comienza el relato? La candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió. Ya comienza con la candente mañana. Noté que un aviso de no sé qué marca de cigarrillos se había retirado de los fierros de Constitución. Vi que el mundo incesante se alejaba de mí, etcétera, etcétera. Ese comienzo
lo lleva a un punto en el que puede ver todos los puntos del universo que se está alejando de él. Eso es el Aleph. El Aleph es finalmente, cuando él se acerca ahí, él puede ver, ¿qué puede ver? Puede ver, por ejemplo, una puesta de sol en Bengala, un día de lluvia en Londres, un día de una pared al costado del Louvre en París, etc. Ve lo que se le antoja ahí. Ahora, después, cuando conversa con Carlos Argentino Daneri, que es un escritor pretencioso, muy orgulloso y pretencioso, le dice, ¿viste qué observatorio formidable tengo acá, Che Borges? Le dice, sí, le dice el otro, ¿verdad? Y entonces, y comienzan a hablar. En el cuento hay un giro que nos devuelve otra vez a lo mismo, al comienzo del relato. El giro es que el señor Daneri es una persona tan pedante, tan absolutamente insignificante desde el punto de vista de la literatura, porque dice ser un escritor o un lector, dice es insignificante, no tiene idea de nada, ¿verdad? No hay idea, es una persona que carece de idea de todo. Hay algo, sin embargo, que piensa Borges cuando dice, esta mañana, o esa mañana, el incesante, el vasto e incesante universo se alejaba de mí. Es decir, con Daneri se alejaba de él el universo. ¿Y qué quedaba? Quedaba un vacío espantoso. Él busca hacer una síntesis entre un cuento fantástico, por un lado, y un cuento de costumbres, podríamos llamar, si no se quiere decir literatura de costumbres, un cuento vulgar de la vida diaria, incluso de un amigo que visita a otro que no era ni siquiera amigo, un conocido que va a ver a otro conocido en una casa. Es un hecho común, corriente, vulgar, una crónica, y él mezcla con un gran relato fantástico. Entonces, al mezclar, sigue un poco lo de Poe. Poe anuncia que va a actuar con venganza, que va a actuar dando a entender que va a actuar con venganza. Anuncia la posibilidad porque dice, aguanté lo mejor que pude las 1001 ofensas de Fortunato. Es obvio que él va a tratar, de devolverle esas ofensas de alguna manera. No necesariamente matándolo, pero puede ocurrir también. Es decir, se va preparando el relato para un desenlace del que se tiene noticia en la mitad del relato. Y cuando en la mitad del relato uno cree que va a terminar, en el caso de Borges, él da un giro y comienza una sátira contra el dueño de la casa, que es Carlos Argentino Daneri, y mezcla dos géneros de cuento en un solo cuento y lo vuelve un cuento mundialmente famoso por mezclar dos asuntos en un solo relato. Dos asuntos que no tienen la menor conexión entre sí. La ironía con la que él trata al dueño de la casa y la fascinación que él expresa ante el hallazgo del Aleph, que pertenece al género fantástico. O si no fantástico, por lo menos maravilloso. Hay miles de relatos y cada uno tendrá alguno sobre el cual querrá escribir alguna cosa o anotar más que escribir, anotar algunos puntos, conversar sobre esos puntos, leerlos si se puede leer en menos de 5 o 10 minutos para que todos los compañeros lo vayan manejando. Y después podamos hacer nosotros un estudio más profundo. Yo les sugiero eso. Estos ejemplos que cité son sencillamente ejemplos
que nos permiten a nosotros, bueno, nos permiten con toda plenitud buscar los caminos de la literatura en diversos autores, en diversos relatos, ¿verdad? Pero los caminos son los mismos. Hay un momento en que Poe, y voy a citarlo, gana la voluntad, capta la buena voluntad del lector. ¿Cuándo capta? En la primera línea. En la primera línea él dice, aguanté lo mejor que pude. Ya pasa. Prácticamente hay que tenerle simpatía a un tipo que aguantó lo mejor que pudo, ¿verdad? ¿Qué aguantó? Las 1001 ofensas o insultos de Fortunato. Es decir, uno toma partido por esa persona que tampoco da su nombre, que es el narrador del... Entonces el relato tiene dos personajes. Fortunato, que va a ser la víctima, y el narrador, que va a ser el victimario. Pero ya ganó la voluntad, la buena voluntad. O sea, habíamos hablado nosotros que uno de los puntos esenciales de la retórica tradicional, que viene de la retórica judicial, que es ganar la buena voluntad del juez, es ganar la buena voluntad del lector. El lector es un juez. El lector finalmente para la retórica es un juez que va a juzgar, va a decir si el relato es bueno o malo, o si vale la pena o no vale la pena, etc. Entonces, lo mejor que puede hacer un escritor es comenzar ganándole la mano y decir, bueno, yo trato de ganar la simpatía del lector, que es el juez. En el caso de Borges es igual. Él trata de ganar cada página. Hay algo que va llevándolo al lector en forma directa. Lo va llevando diciéndole, bueno, yo te estoy mostrando algo que tu inteligencia es capaz de resolver, como la existencia del Aleph, y que tu conducta es capaz de comprender, mostrándote la conducta de un pobre desgraciado que es el dueño del Aleph, que es Carlos Argentino Daneri. De paso, hace una crítica terrible a muchos personajes literatosos en la Argentina. Bueno, y así cualquier relato, cualquier cuento es así, ¿verdad? Todos los cuentos tienen eso. Los cuentos que estudiamos de Cortázar eran así. Lo tomamos, vemos ya como un elemento que habíamos estudiado se incorpora. Y se incorpora en los relatos de todos los tiempos. Se incorpora desde las 1001 noches hasta los cuentos que se pueden escribir mañana, hoy, pasado mañana, anteayer, los cuentos nuevos. Es decir, son verdades permanentes, elementos permanentes de la literatura. La literatura puede cambiar en muy pocas cosas. Puede cambiar en el uso del vocabulario, porque puede usar un vocabulario más actualizado y decir estas palabras quedaron abandonadas porque el idioma ha ido cambiando. Puede ser. Puede cambiar en el valor que le da a ciertas actitudes porque ha cambiado la condición humana con respecto a la religión, a la política, etc. Puede ser, pero no cambia con respecto a tres cosas esenciales. Y las tres cosas esenciales son cosas que vienen de la retórica. Primero, captar la benevolencia del lector. ¿Por qué? Porque el lector es un juez literario. Y el juez tiene que estar de nuestra parte. Segundo punto. Si se trata de un relato, hay que hacer como que el narrador, el que está en primera persona y que no es el escritor necesariamente, aunque puede serlo el escritor como personaje, el narrador
aprenda a no contar de golpe todo lo que tiene que contar. Elija cuidadosamente lo que va a contar y lo que no va a contar, que queda afuera del relato, pues que quede para ser intuido por el lector, pensado por el lector, pero no leído por el lector. En tercer lugar, que tiene que ver con este secreto que tiene la segunda parte de los 3 puntos más importantes que yo creo que existen, está vinculado con la poesía, ya no con el relato como tal. En la poesía no hay que tratar de imitar sin saber correctamente qué se quiere hacer con la imitación, porque el lector va a entender que se trata de algo de menor jerarquía que el modelo. O sea, yo imito, por ejemplo, a Dante, y Mario Sandoval conoce la obra de Dante lo suficientemente bien, no diré como un experto, pero conoce la Divina Comedia lo suficientemente bien como para darse cuenta que yo lo estoy imitando. Va a decir, bueno, pero este tipo está imitando a Dante. Entonces, al imitar a alguien que ya se sabe que es muy superior y que jamás podrá ser inferior al que está imitando, porque es un genio de la literatura, etc., el que escribe está perdiendo el tiempo. En cambio, si escribe, si imita a un buen escritor, si él es un buen escritor, imita a otro buen escritor y pone a quien imita y dice, como dijo fulano, y yo creo que es más bien así, asado, etc., pues entonces él se pone al mismo nivel de lo que él merece ser y nada más. Entonces, esos 3 puntos. Vamos a comenzar por el último, la posición de igualdad, que tiene que ver con la poesía. La posición de captar la benevolencia del lector. Y en el caso de los cuentos, la posición de comenzar el cuento con una frase que ya nos lleve al centro, atendiendo las pocas palabras que tiene, para poder terminar un relato que se lea de una sentada. Así vamos viendo en una primera parte estos elementos fundamentales que cuando ustedes encuentran un relato que ustedes quieran, sobre el cual ustedes quieran hablar un poco, anotar alguna cosa, comentar con los compañeros, hacer un taller abierto, vamos a ver la importancia que tienen como apertores estos relatos, nos van abriendo los caminos para nuevos aspectos de la literatura. Vamos a ver ahora algo que tiene que ver con la poesía, esencialmente. Con la poesía, con el verso, esencialmente. Con todos los idiomas, porque tiene que ver con la pronunciación de 2 tipos de sílabas que existen en todos los idiomas, cualquiera sea el idioma. Existe una sílaba llamada sonora y una sílaba llamada sorda. Por ejemplo, tomemos la palabra papa. La palabra papa, si nosotros ponemos las 2 manos, ven mis manos así, ¿verdad? Sí. Las ponemos así tapando las orejas. Yo les recomiendo que lo hagan ahora. Tápense las orejas y pronuncien papa en voz alta. Papa. Papa. Pronuncie Laura así. Papa. ¿No me escuchas, Laura? Papa. Alberto, ¿me escuchaste? Papa. 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 Con las manos acá. Nosotros no escuchamos prácticamente nada. Escuchamos papa. Ahora,
Vamos a decir, vamos a saltar de la P a la B. Y vamos a decir baba, como babosa, etc. Baba. Tapan ustedes las orejas así y dicen baba. 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 Exacto. Comparen baba con papa y ustedes van a encontrar que cuando se dice baba hay actividad de las cuerdas vocálicas. El aire pasa y mueve las cuerdas vocálicas y uno cree que es más corta y más densa la sílaba. Papa es más rápida y baba es más lenta. Porque hay actividad vocálica, el aire se demora en las cuerdas vocales y las mueve. En papa pasa el aire y no las mueve. Esa sílaba se llama sorda y la otra donde sí se mueve se llama sonora. ¿Por qué? Porque primero dura más y suena de otra manera, suena con actividad de las cuerdas vocálicas. Ahí aparece un secreto de la poesía y de la literatura de todos los tiempos, que son sílabas sordas y sílabas sonoras. Esto existe en todos los idiomas, porque no hay idioma que no tenga el mismo, no tenga estas sílabas en otra palabra, ¿verdad? Se puede poner una palabra en este idioma, en otro idioma, pero es un sonido sordo y el otro es un sonido sonoro. En realidad la palabra sorda es por oposición a lo largo, lo amplio y lo profuso de ese sonido, que es el sonoro. Cuando nosotros vamos a un poema, tenemos una combinación, o una frase de un libro de prosa, tenemos una combinación de sílabas cortas y sílabas largas, mejor dicho, de sílabas sonoras y sílabas sordas. Nosotros no somos conscientes de la existencia de lo sonoro y de lo sordo como un factor de equilibrio entre las sílabas. Entonces vemos, por ejemplo, voy a leer una traducción, da lo mismo porque en castellano la traducción es perfecta y se puede leer también en portugués. Ahora, voy a buscar un ejemplo claro, como yo digo, de esto. Y vamos a ver el equilibrio para recoger la sobra del día mutilado por odios y guerras. En portugués es para recolher a sobra do dia mutilado pelos odios y guerras. Es casi igual. Vamos a tomar esto y vamos a ver. Para recoger, tápense ustedes los oídos así. Hagamos un experimento que nos va a llevar a otro lado. Haga eso, Laura, y haga eso también Alberto y todos. Para recoger, vamos a repetir, ¿verdad? Para recoger la sobra del día mutilado por odios y guerras. Mutilado por odios y guerras. Vemos la combinación entre las sílabas que son sílabas sordas y sílabas sonoras. ¿Qué significa eso? Significa que la poesía hay que leerla en voz alta primero. O como decía Borges, que hay que citarlo de vez en cuando. Hay que leer la poesía en voz alta, no como las recitadoras que la matan.
Esa es la frase de él. Dice, hay que leer la poesía en voz alta, no como las recitadoras que la matan. Porque acá también tuvimos ya muchas recitadoras que, oh, bla, 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 ¿verdad? Nos mataban a cualquiera. Bueno, al leerla en voz alta nosotros percibimos cosas que nunca las vamos a percibir si la leemos con la vista nada más. Esto, hay un equilibrio, que es un equilibrio entre lo sonoro y lo sordo. Miren, por ejemplo, en algunos poemas, la importancia que puede tener esto. Es un poeta que a mí no es que me guste mucho, pero es uno de los más grandes poetas renovadores que hay, Vicente Huidobro, ¿verdad? Es un renovador, pero él siguió esto perfectamente. Bien, que aquí yo anoté algo que les va a gustar. Esto, por ejemplo. ¿Cómo va rápido? Eres una lámpara de carne en la tormenta. Una lámpara. Ahí se frena un poco. Eres una lámpara. ¿Y lo que sigue? Eres una lámpara de carne en la tormenta. Eso último va rápido. Va rápido porque carne en la tormenta es totalmente sorda. Lámpara no. Lámpara. La M suena. En cambio en lo otro no. Es decir, de pronto sentimos que se desliza toda una parte con mayor rapidez que la otra y no sabemos a qué atribuir, porque las sílabas acá no están contadas, yo lo elegí por eso precisamente. Pero si contamos las sílabas, vamos a tomar un poema con sílabas contadas. Permítanme. Yo quiero contar acá las sílabas de un verso, sílabas contadas. Espérenme un minuto. ¿Pero dónde estaba? En residencia en la tierra de Pablo Neruda. Escuchen bien. ¿Cómo surges de antaño llegando, encandilada, pálida estudiante, a cuya voz aún piden consuelo los meses dilatados y fijos? Hay momentos en que corre el verso. Miren. ¿Cómo surges de antaño llegando? Ahí se detiene. Encandilada, pálida estudiante, corre. El número de sílabas es el mismo. A cuya voz aún piden consuelo. Acá, los meses dilatados y fijos. Hay mayor rapidez en algunos tramos de versos que tienen igual número de sílabas.
Y esa mayor rapidez está vinculada con algo. Está vinculada con el final del verso en este caso. Puede estar vinculado con el comienzo. Es una suerte de comparación que permite no una rima, pero sí un equilibrio. Siempre hay equilibrio de sílabas sordas y sílabas no sordas, sonoras. Hagan la prueba varias veces y van a descubrir el secreto de muchos poemas. Otro aspecto que está vinculado con la sonoridad del poema, donde caen algunas palabras terriblemente sonoras, algunas sílabas de gran sonoridad. Espérenme un ratito. ¿Dónde dejé yo el libro de este es Pablo Neruda? El poema 6 de 20 poemas de amor, de su antología lo tengo. Miren bien esta palabra, gris. Te recuerdo como eras en el último otoño. Eras la boina gris y el corazón en calma. Eras la boina gris, son 6. Gris, es profundamente sonora y profundamente larga, y GR, gris, boina gris, es todo sonoro. Eras la boina gris, y ahora viene una velocidad notable, y el corazón en calma. Ahí suena más rápido. La combinación entre una cosa y otra. Y la palabra gris está en la sílaba sexta. Ahora, cuando se trata de un endecasílabo, la sílaba sexta es la más importante de todas. Ahora vamos a ver cómo aparece acá otro endecasílabo. Dulce jacinto azul, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Es una palabra azul que tiene un valor brutal en el centro mismo del endecasílabo, en la sílaba sexta. Miren las palabras que él acentúa en la sílaba sexta de los endecasílabos. Apegada a mis brazos como una enredadera, las hojas recogían tu voz lenta y en calma, hoguera de estupor en que mi sed ardía, dulce jacinto azul torcido sobre mi alma. Es decir, el sexto, el acento en la sexta, cualquiera sea la palabra, particularmente cuando hay como boina gris, hay toda una conjunción sonora, boina gris. Ahora, quiero leer otros versos de Neruda, el que sigue. Inclinado en las tardes, tiro mis tristes redes a tus ojos oceánicos. Miren la aliteración no perfecta, porque aliterar es realmente repetir siempre la primera sílaba, ¿no? Como dice el Cantar de los Cantares, ¿no? Canción de canciones, la cual es, ¿verdad? Es la primera sílaba. Inclinado en las tardes. Acá hay un juego entre do y de, las sílabas finales. Inclinado en las tardes. Y si ustedes piensan bien, las últimas sílabas son sonoras.
la primera, no, tardes, ves, eso no. En la más alta hoguera, mi soledad que da vueltas los brazos como un náufrago. Hago rojas señales sobre tus ojos ausentes, que olean como el mar a la orilla de un faro. Solo guardas tinieblas, hembra distante y mía, de tu mirada emerge a veces la costa del espanto. Los pájaros nocturnos picotean las primeras estrellas que centellean como mi alma cuando te amo. Galopa la noche en su yegua sombría, desparramando espigas azules sobre el campo. Yo quiero sugerir que lean los primeros poemas de Neruda, de 20 poemas, por ejemplo, o de Residencia en la Tierra también, y practiquen este juego cuando un verso les llama la atención y vean cómo algunas palabras suenan particularmente densas. Es porque son sonoras las sílabas y las otras sílabas de grandes palabras son rápidas, es decir, son sordas. Esa combinación entre sílabas sordas y sílabas sonoras crea la musicalidad del poema. Quienes le dicen que el ritmo es suficiente para crear, yo le puedo decir que el ritmo, tome a un imbécil, tiene un ritmo que aprende de golpe, pero el ritmo no le ayuda en nada, porque son palabrotas o palabritas o palabrejas que no van a ningún lado. Hay sutilidades en el verso. Esto que yo estoy dando ahora es una sutileza muy grande que deben aprender quienes están interesados. No digo ya en escribir, ¿verdad? Sino en leer bien, simplemente. ¿Alguna preguntita? Vamos a otro aspecto que es fundamental en los versos. Vamos a seguir con Neruda, si no les molesta. Acá vamos a hablar un poco del tema. Yo sé, acá está, del otro lado, sí. Este poema se llama, en inglés se llama Walking Around. Él le puso este nombre, Walking Around. No sé, una canción, una película, una novela, no sé. Walking around es dando vueltas, nada más. Es caminar dando vueltas. What are you doing? ¿Qué estás haciendo? Well, I'm walking around. Estoy dando vueltas, estoy dando una vuelta. No pasa nada. Pero él pronto le pone esa palabra que crea ya una situación extraña. Porque lo que va a venir va a dar una respuesta. Comienza con un verso de lo más común, aparentemente, en su estructura. Pero si ustedes toman el contenido de este verso, yo pienso que tenemos una referencia filosófica de primer orden. Pienso yo. En mi ignorancia de la filosofía, por supuesto. Sucede que me canso de ser hombre. Sucede que entro en las sastrerías y en los cines, marchito, impenetrable, como un cisne de fieltro, navegando en un agua de origen y ceniza. El olor de las peluquerías me hace llorar a gritos. Solo quiero un descanso de piedras o de lana. Solo quiero no ver establecimientos, ni jardines, ni mercaderías, ni anteojos, ni ascensores. Sucede que me canso de mis pies y mis uñas,
y mi pelo y mi sombra, sucede que me canso de ser hombre. Sin embargo, sería delicioso asustar a un notario con un lirio cortado o dar muerte a una monja con un golpe de oreja. Sería bello ir por las calles con un cuchillo verde y dando gritos hasta morir de frío. No quiero seguir siendo raíz en las tinieblas, vacilante, extendido, tiritando de sueño hacia abajo en las tripas mojadas de la tierra, absorbiendo y pensando, comiendo cada día. No quiero para mí tantas desgracias, no quiero continuar de raíz y de tumba, de subterráneo solo, de bodega con muertos atenidos, muriéndome de pena. Por eso el día lunes arde como el petróleo, cuando me ve llegar con mi cara de cárcel y aúlla en su transcurso como una rueda herida y da pasos de sangre caliente hacia la noche. Y me empuja a ciertos rincones, a ciertas casas, a hospitales donde los huesos salen por la ventana, a ciertas zapaterías con olor a vinagre, a calles espantosas como grietas. Hay pájaros de color de azufre y horribles intestinos colgando de las puertas de las casas que odio. Hay dentaduras olvidadas en una cafetera. Hay espejos que debieran haber llorado de vergüenza y espanto. Hay paraguas en todas partes, y venenos y ombligos. Yo paseo con calma, con ojos, con zapatos, con furia, con olvido, paso, cruzo oficinas y tiendas de ortopedia y patios donde hay ropas colgadas de un alambre, calzoncillos, toallas y camisas que lloran lentas lágrimas sucias. Ese es uno de los poemas más grandes que yo he leído alguna vez en mi vida. Mi admiración a Neruda, por supuesto, es bien conocida. Y no me impide admirar a poetas que son completamente contrarios a esta literatura. Yo lo leo como una mezcla de tres cosas. Ustedes pueden ir imaginando el uso que él hace del verso como verso libre, que es no tan libre, no tan libre. Hay mucha anáfora, mucha repetición de la primera palabra y de la última. Es una dúplex anáfora, de doble término. Hay mucha repetición dentro del mismo poema. Hay numerosa paranomasia, que es repetición de sílabas. Hay mucha rima interior para no rimar al final. Hay muchos recursos tradicionales, yo diría que una buena parte son tradicionales en lo que se refiere a descripción. La descripción en él no es una descripción dada por un objeto o por un locus, un lugar dado, sino es una congerie, es una sucesión de cosas que no están relacionadas muchas veces, pero están relacionadas en el poema y en el hecho de caminar, porque quien camina ve cosas disímiles, diferentes, incluso opuestas. Entonces, este es el poema del caminante que va viendo el mundo tal cual se ofrece a un caminante cansado, a un hombre cansado que confiesa su cansancio. Es una buena parábola, finalmente, del hombre que es un caminador incesante, del mundo que es un camino sin fin. Hay cansancio al final. ¿Ese poema en qué obra de Neruda está? ¿En qué obra poética de Neruda? Residencia en la Tierra, y es uno de los más grandes poemas del libro. Residencia en la Tierra.
sí. Escribió muy joven ese poemario. Ese tenía en el 30 años más o menos. Yo tengo la anécdota de primera mano, porque me la contó un participante. El libro se publicó, se publicó primero en Chile. Este libro lo escribió él siendo diplomático en la embajada de Chile en Polinesia, en Tailandia creo que era, algo así, o Siam se llamaba así. Él era cónsul allá, era un diplomático del Servicio Exterior chileno. Y estaba muy triste y muy mal, porque con razones personales para eso, en aquella época. Que se había casado y tuvieron una hija con la señora, y la hija nació con hidropesia en la cabeza, ¿no? Tenía hidrocefalía. Y esa hidrocefalía o cefalia, como quieran ustedes si son tan griegos, esa enfermedad de tener agua entre los sesos, le hacía crecer la cabeza y lo desesperaba, lo volvía loco al padre. Finalmente él se divorcia y se va, se aleja, no quiere saber más nada de nada. Vuelve a Chile, publica el libro. Le manda un ejemplar del libro a un amigo suyo y un poeta muy admirado, que era Rafael Alberti. Y Rafael Alberti queda admirado por un libro que no tiene nada que ver con él, ¿verdad? Porque él no escribe así. Entonces, admira muchísimo. Y lo primero que hace es renunciar él al lugar que tenía en la editorial donde tenía que aparecer un libro suyo, y propone este libro, y dije, no publiquen mi libro, publiquen el libro de Neruda en España. Fue el primer libro que publicaron ahí. Y entonces él renuncia a su lugar para que otro publique, para que publique Neruda, por lo cual afianzó aún más la amistad que tenían ellos. Y aparece Neruda como el gran poeta moderno de América. En el año 1930, quizá 28 o 29, no sé, pero alrededor de 1930. Entonces aparece en España dando la nueva voz de la vanguardia, ¿verdad? Y bueno, ahí está pues. Este es uno de los poemas más notables que existieron, se escribieron en castellano, por la forma en que está escrita la obra. La obra está escrita sobre la base de palabras estrictamente comunes, situaciones estrictamente comunes, que están unidas, ¿por qué? Por el cansancio de un caminante. Y el hombre aparece como símbolo, o mejor dicho, como el ser simbolizado por el caminante. En latín se llamaba homo viator, el hombre que hace la vía, que hace el camino. El hombre que hace su destino también y se cansa. Es este. ¿Qué les pareció el poema? ¿Les pareció un poema digno de estudio? Yo les sugiero que lo lean. Tal vez lo encuentren incluso en internet si no lo tienen disponible. Tal vez. Residencia en la Tierra es el libro, y el poema se llama Walking Around. ¿Verdad? Un poema notable, digo. Es un poema súper notable. Un gran poema, inmenso poema. Entre los grandes. Se nota que Neruda estaba pasando una situación muy triste, ¿verdad? En su vida. Muy triste y muy angustiosa. Eso se evidencia. Es una gran angustia, pues. Sucede que me canso de ser hombre. ¿Verdad? ¿Y quién no ha pasado por esa experiencia? Todos ustedes pasaron por esa experiencia y yo también. Todos hemos pasado. Entonces el poema refleja una experiencia universal del ser humano, en este caso. Y
un lenguaje que es universal porque común y corriente, y una forma de escribir donde aparece una sucesión de objetos, de personas, de cosas, de lo que fuera, pero no vinculados entre sí, sino por el hecho de que va caminando el hombre y están unidas por los pasos del caminante, no están unidas por otra razón. Entonces el caminante al caminar va creando un mundo de sucesiones donde lo que sucede realmente es que él se cansa de ser hombre, de ser el ser caminante, ¿verdad? Es el hombre. Les ruego que no pierdan el tiempo y lean ese poema y lo estudien profundamente. Yo cuando estudié este poema era muy joven, tenía 20 años, 22 años, había cosas que me resultaban muy difíciles de entender, pero el poema me fascinó. Y gracias a que este poema me fascinó, yo hice las paces con una buena parte de la literatura moderna, porque he visto que esta literatura moderna es tan moderna como antigua. Porque este hombre es tan nuevo como el hombre de ayer. Y este poema que se escribió en 1930 más o menos, se puede escribir hoy o se puede escribir mañana o se pudo haber escrito hace 3 siglos, cambiando un poco la métrica y todo lo demás. Pero sucede que me canso de ser hombre. Es todo un verso filosófico. Estamos más o menos entrando en un tema que es el Neruda, que dejó ya los 20 poemas y que pasó a Residencia en la Tierra, 1930 más o menos, ¿verdad? Ahora están ustedes en condiciones de poder leer un poema así y poder aplicarle un poco de técnica a ese poema y descubrir un poco más de la técnica que tiene ese poema, donde la técnica no molesta para nada, donde el contenido y la forma son la misma cosa, donde la circunstancia del que habla y la del que escucha pueden ser la misma circunstancia. Yo les sugiero que lo lean. Alberto, ¿qué te pareció el tema? Alberto, no los puedo escuchar, Alberto. Sí, excelente, Jacobo. Como decís vos, hay una sucesión de imágenes muy llamativas. Sí. Especialmente cuando él va caminando y ven las ropas tendidas y lo asocia un poco también con el tema de las lágrimas, ¿verdad? Claro, la ropa que ha sido lavada y está tendida en las cuerdas de la ropa, entonces dice, lloran lentas lágrimas sucias. Eso también está, este ambiente está en el libro La Tierra Baldía de Eliot, que apareció en el 22, 23 y que tiene una gran influencia en Neruda. Ahora va a salir un libro del poeta español, ¿cómo se llama este poeta español? Acá está, espérenme un ratito. Espérenme un segundo. Que escribió sobre este libro mío, que es Jaime Siles, va a escribir un libro sobre Eliot y ahí va a citar la influencia que tiene él en Neruda en esta parte de su carrera, en toda su carrera literaria, porque la influencia siguió, ¿verdad? Ahora, el paisaje que él ve, el paisaje urbano que él ve, es un paisaje tenebroso, ¿eh? Esas ropas que lloran lentas lágrimas sucias, ¿verdad? Es un puro simbolismo de una situación horrorosa, muy horrible, horrorosa. Camisas, calzoncillos, camisetas que lloran lentas lágrimas sucias. Ahí termina el poema del caminante que va viendo todo en esta vida. Pero este poeta influyó
con razón en toda la poesía del mundo, por su inmensa novedad. Jacobo, Sí, te escucho, José. un comentario nomás sobre el enfoque Sí, del poema. Es como que melancólico, hay un poco de amargura. Ahora, yo veo también una paradoja ahí en cuanto que es sanador también para el que escribe y puede ser también para el que lee. ¿En qué sentido? Que es como que uno se desahoga, ¿verdad? un desahogo. Es un desahogo y es Puede un haber reconocimiento, es un reconocimiento de un sentimiento que para el hombre contemporáneo y menos aún para el posmoderno no se le reconoce. O sea que el varón, el ser humano, pero también como que no tiene que sentir, no tiene que reconocer su estado de ánimo. Entonces me parece que esto es una suerte de desahogo. de reivindicación del derecho de sentirse como uno se siente, Sí, ¿verdad? sí, sí. Hay un deseo ahí de poder encontrar una fórmula que lo permita al que escribe desahogarse, una manera de desahogarse. ¿Cómo me estás viendo ahora, Laura? ¿Me escuchás, Laura? Sí, señor, lo escucho ¿Y y lo cómo me veo ves? también. ¿Grande o chico? Grande, Siempre grande en la pantalla. Bueno, sí. bueno. Yo quiero ir un poquitito más adelante acá, ahora, siguiendo otros aspectos, pero quiero que ustedes participen un poquito más ahora. ¿Tenemos algo que se hubiera escrito? No, señor, no No, estamos teniendo participación en el Facebook. hoy todavía no. Bueno, a, a quien quiero hablar ahora es a Alberto un minuto, porque me gustaría que Alberto pudiera decirnos algo sobre cómo él ve la influencia de Neruda en los nuevos poetas paraguayos. Si existe esa influencia. Sí, indudablemente que Pablo Neruda ha ejercido una gran influencia en muchos poetas, ¿verdad? Eh, Sus primeros poemas que nosotros hemos tratado, por ejemplo, en los talleres, eh, por ejemplo, Crepusculario, Residencia en la Tierra misma, ha tenido mucha influencia. De hecho, que también Elvio Romero hizo un gran estudio también sobre Pablo Neruda. Tengo entendido que ha tratado también sobre su poesía. Sí, pero yo me refiero a los nuevos poetas. Él no es un poeta, ya Sí, era sí, sí. un hombre de ayer, ¿verdad? En este sentido. Yo me refiero a los nuevos, a los de ahora. ¿Existe un poeta como Neruda como influencia ahí o no existe? ¿Hay influencia nerudiana en los nuevos poetas? Yo te pregunto a vos porque vos conocés la obra de ellos mejor que yo. Sí, hay algunos algunos poetas jóvenes. Cito, por ejemplo, a uno de ellos que es Orlando Orué, que lo leyó mucho a Pablo Neruda, e inclusive hay algunos textos de él donde hay mucha intertextualidad, vamos a decir, de palabras. Pero Eso está Residencia en la Tierra entre los libros que él leyó. está, sí. Y están estos poemas que estamos leyendo. Está Influyen también en él. bastante. Influyen en este poeta Orué los poemas de Neruda de Residencia en la Tierra. Sí, bastante. Él es un Y poeta de ahora, ¿no? es un poeta joven. Tengo entendido también Shirley Villalba también. Es En Chile una hay muy señora. poco, muy poco.
ella tiene otro tipo de literatura. Ella busca poemas cortos, breves, contundentes, y Neruda es siempre largo. Neruda es un poeta vasto, largo, que imita el oleaje del mar. Eso sin duda. En toda su carrera larguísima, siempre ha tenido poemas largos. Poemas cortos, muy pocos. En cambio, Shirley busca una poesía corta que tiene su representante en la Argentina, tuvo su representante en una poeta que ya falleció, se llamó Alejandra Pizarnik, que escribía poemas breves, libros breves, y bueno, es más o menos el estilo que le gusta a Shirley. Más o menos digo porque cada uno tiene su propio estilo, pero el caso de Neruda no. Neruda es largo. Poemas largos, una página por lo menos. ¿No te parece, Mario? ¿Conoces poemas cortos de Neruda? Es difícil. Yo casi Sí, no hay. No hay. Son bien extensos todos sus poemas. Casi todo. Sí, y sobre lo que estás preguntando, yo no conozco poetas aquí jóvenes, Bueno. ¿verdad? Pero creo, esta es una creencia. Por eso es interesante saber lo que dice Alberto, que conoce, que les conoce o les escucha, pero ¿será que tienen, leen a clásicos, ¿verdad? Porque ya se convirtieron en clásicos como Neruda es un clásico, claro. Sí. ¿Será que leen o elaboran simplemente a partir de un impulso, ¿verdad? Personal. Un impulso de escribir? No sé, yo tengo mis dudas siempre, ¿verdad? Pero no conozco, Yo es que pregunto no hay. porque no los conozco. Sí, no. Y como digo, no se publican, ¿eh? Porque si se publicase, entonces podríamos ver. En un tiempo al café literario llevaron ellos, jóvenes, llevaron textos de poca tirada, ¿verdad? Y ponían ahí a disposición del público muy pequeños, bueno. pero buenos esfuerzos, digamos. Ahora hay que ver la continuidad de todo eso. Falta un liderazgo de alguien, me parece a mí, ¿verdad? En Puedo ese estar grupo. equivocado. En ese grupo. En ese grupo. Falta un liderazgo así importante. Siempre hay uno o dos tienen que resaltar para que les sigan los demás, ¿verdad? Posiblemente. Y no sé. Yo no lo veo. No sé, a lo mejor. Lo conozco. Sí. No sé. Es muy poco lo que conozco. He leído algunas cosas en forma ocasional, pero yo a Neruda no lo encontré entre los jóvenes acá. Ya. Por ahí Carlos Bassano también, que Carlos Bassano, sí. unas imágenes, puede tener un eco. Un Él eco, puede sí, tener un eco nerudiano. Pero el eco de Carlos Bassano es más hacia la música del poema, es más rítmico que la poesía de lo que yo conozco de él, ¿verdad? Es más rítmico, está más en la línea de Guillén que en la línea de Neruda. Y está más en la línea de la poesía rítmica, que se mantiene sobre la base de estrofas cortas. Está más cerca de la canción. ¿Perdón? Poeta joven, Orué, por ejemplo, un gran admirador, no solamente de Neruda, sino también de Enrique Lin, de Jorge Tellier, de Pablo de Roca. Sí, claro, son todos poetas notables. Sí. Pero ellos, que son buenísimos poetas, nunca lo van a ayudar como lo puede ayudar Neruda. Neruda le puede ayudar de dos maneras. Dándole su obra para que la imiten, la plagien y se liquiden ellos como poetas, y después aprendan más adelante a no hacer pavadas, o les puede mostrar un camino que es: a mí no me sigan, sigan a lo que yo sigo. Él persigue, como decía Darío, una forma.
Él persigue un contenido. Bueno, sigan eso, pero no el poema logrado. Pero los poetas que siguen el poema logrado se echan a perder a sí mismos. Mejor no escribir. Por admiración, lo mejor que uno puede hacer es no escribir. No escribir como él. Por eso hay que volver a los clásicos antiguos. Uno puede seguir sin imitar a los más grandes poetas de la humanidad y no pasa nada. Pero siga uno de estos poetas nuevos, gigantes, y sin falta va a caer en la tentación de la imitación. Y ahí termina. Son inimitables. Los otros se los puede seguir. Los poemas de Fedro, el poeta latino, escribió fábulas, nada más que fábulas, y cuya vida fue muy parecida a la de Esopo, porque él era un esclavo que después le dieron la libertad. Esopo también lo fue, ¿verdad? Comienza sus fábulas en latín que nosotros teníamos que traducir todavía cuando éramos niños en el colegio, ¿verdad? Era Esopus autor quam materiam reperit. Esopo es el autor cuya materia, cuyo tema yo copio, yo repito. Esopus autor quam materiam reperit. Aunque ego polivi versibus scenaris, y que yo pongo en versos de la clase de versos scenarios, que llamaban los versos que él escribía. Es decir, él ponía al comienzo, ya como decía Edgar Allan Poe, hay que decir al comienzo lo que uno va a hacer, para ver si le gana la buena voluntad del joven de 12, 13 años que traducía esto, que era yo. Todos teníamos que hacer una pequeña traducción. Yo elegí lo más fácil, que era Esopo, era Fedro, porque yo nunca pude seguir con las traducciones de Ovidio, de Virgilio y cosas así. No me daba el cuero. Pero yo lo confieso. Otros no lo confiesan, pero tampoco traducían. Jacobo, Sí. Hay un autor, Plutarco, que yo leí varios poemas de él. Tenía yo un libro que se me traspapeló con mucha frescura. Es impresionante la frescura que tiene el ¿En prosa o en verso? verso muy parecido a eso que vos leíste de Neruda, los temas comunes así que toca y la naturalidad. Impresionante. Hay buenísimas traducciones que a uno le permiten seguir incluso el original. Los latinos están todos traducidos y muy bien traducidos. Por suerte, ¿no? ¿Verdad? Algunos quedaron. Hay una cosa muy curiosa. Un verso, no es un verso mí, es parecido a un verso mí, pero es un refrán popular paraguayo y mundial, que dice: cuando andás bien, tenés muchos amigos, en la mala nadie te saluda, ¿verdad? Cuando estás bien, tenés muchos amigos, cuando estás mal, andás en la mala, nadie te conoce, ¿verdad? Eso viene de Ovidio, en un verso famoso, que ya habiendo yo traducido el concepto, le voy a decir cómo hace jugar el idioma. Si Felix eris, multus numerabilis amicus, tempora nubila fuerint, se pone nublado el tiempo, ¿verdad? Solis eris, te quedas solo. Entonces, él pone los versos esos con una maestría musical inmensa, ¿verdad? Si solis eris, multus numerabilis amicus, tempora nubila fuerint, solis eris. Genial, ¿verdad? Y es un refrán que viene de su época.
y él le dio, es eterno el refrán gracias a los versos de él, ¿verdad? En un idioma que ya no existe, como el latín. Pero la poesía siempre existe, ¿verdad? Siempre sigue. Bueno, yo quisiera pedirles a ustedes que para nuestra próxima lección, si pueden encontrar algo de Neruda, lo sigan. Va a venir muy bien. ¿eh? Y cada uno hable un poco o de Neruda o de los cuentos de alguien, cualquiera, que ustedes... Yo solamente les pido que nunca lean nada por obligación. Lean por gusto, porque les gusta. Porque leer por obligación es lo mismo que estar con una mujer por obligación. Eso no tiene sentido, ¿verdad? O uno está a gusto con ella o está a disgusto. Sí, es muy poco amistosa, ¿verdad? Si se pasa la vida mandándole a uno al diablo, uno no quiere saber nada de ella, ¿no? Es así, ¿verdad, Mario? Debe ser. Debe ser así. Si no, sería terrible todo. Me viene en mente una frase de un poeta guaireño, Doris Lubezka, le llaman Luis Vera Caballero, que es, temas son como los besos, algunos gustan y otras no. Los poemas son como los besos, algunos gustan y otros no. Y sí, también es cierto. Bueno, entonces les pido que hagamos eso para nuestra siguiente reunión del miércoles, ¿verdad? Un placer estar con ustedes. Igualmente. Yo voy a cortar ahora y les mando un gran abrazo a todos. Muchas gracias. Noelia Hasta el también. miércoles. Un saludo también para Hasta Noelia. pronto. Hasta pronto, Mario. Hasta pronto, José. Alberto, todo. Un abrazo para vos. Ok.